Informática para el cerebro, módulo 12. ¿Cuál es el recurso más preciado en su vida? Si es usted como yo, su recurso más preciado es el tiempo. Según todos los estudios que se han realizado en los últimos tiempos, la mayoría de los adultos de Estados Unidos, Canadá y otros países dan más valor al tiempo que al dinero. De resultas de lo que hemos comentado en las anteriores sesiones, que si se modifica el mundo interno, se modifica también el mundo externo, una de las cosas que empieza a acumularse en nuestro interior es la impaciencia. Si cree que si modifica su programación interna, su mundo externo se modificará para adaptarse a usted, probablemente tendrá prisa por cambiar esa programación interna. Y en esta sesión vamos a comentar cómo puede lograr un cambio rápido y permanente en su programación interna. A esta sesión la llamamos Informática para el cerebro. No sé mucho de ordenadores, pero sí sé esto. Un ordenador tiene una cierta utilidad en tanto que equipo, pero lo que hace que funcione son los programas que se ejecutan en él. Cuanto más sofisticados y complejos y productivos sean los programas, más valioso será el ordenador. Así que lo que haremos hoy será tomar las cosas que hemos comentado en términos de programación mental, visualización, afirmación, etc., y combinarlas en una serie de técnicas que usted puede utilizar para multiplicar, para acelerar el proceso por el que su subconsciente acepta sus nuevos pensamientos e ideas y proceder luego a trabajar para fijarlos en la realidad. La primera técnica que vamos a comentar es la que llamo técnica de programación escrita. Es una de las más sencillas, pero su potencia es tal que asusta. Se lo he dicho a muchos públicos y se lo diré ahora a ustedes. Si practican solamente esta técnica, el valor de su producto será 10 veces superior al tiempo y el dinero invertidos en este programa. Si lo único que aprenden es esta técnica, producirá una sorprendente diferencia en sus resultados. Cuando la aprendí por primera vez y la apliqué hace algunos años, no me podía creer lo eficaz que resultaba, aunque lo único que exige es que se utilice la disciplina más uno de estos. Esto es lo que utilizo. Utilizo un cuaderno en espiral, cuesta 150 pesetas, como ven. Lo único que tiene son hojas rayadas, y lo que he de hacer es usarlo para escribir sus metas una y otra vez. Se compra uno por 150 pesetas y se utiliza como base para la técnica de programación escrita. Déjenme que les explique cómo funciona. La técnica de programación escrita se basa en que aprendemos o absorbemos información de tres maneras. Absorbemos información por el método auditivo, en otras palabras, oímos o hablamos la información. La absorbemos visualmente, vemos la información, y la absorbemos de manera cinética. Sentimos la información. Cualquiera de estos es un buen modo de aprender. O, si lo prefieren, de introducir la información en la mente subconsciente. Sin embargo, cuantos más modos se combinen al mismo tiempo, en conjunción con algunos de los principios y técnicas mentales que hemos comentado, más rápido se acepta la información. A veces, si se combina la información adecuadamente, se acepta al instante como un cambio permanente en la programación subconsciente. La técnica de programación escrita se basa en este principio, al igual que otras técnicas de programación que estudiaremos en los próximos minutos. La técnica de programación escrita se basa en el hecho de que, si se escribe algo, se le tiene que dedicar una concentración total. La ley de la concentración. Uno no puede escribir adecuada, correctamente, y hacer otra cosa al mismo tiempo. De modo que el acto de escribir exige una concentración. También requiere un esfuerzo visual porque no se puede escribir sin mirar. Y cuando se escribe se tiene una tendencia a subvocalizar, es decir, repetimos las palabras para nuestros adentros mientras escribimos, aunque no las podamos oír con un oído consciente. Las oímos interiormente de manera cinética. Nos movemos y sentimos. El acto de escribir requiere una enorme energía mental, emocional y física, de modo que las técnicas de programación escrita dicen lo siguiente, que todas las mañanas sin falta vuelva a escribir sus metas. Una vez que haya terminado su lectura, vuelva a escribir sus metas. Por cierto, este proceso le puede llevar unos 2 minutos, quizás hasta 5. Puede llegar al punto en que le lleve incluso 1 hora. Vuelva a escribir sus metas principales como afirmaciones personales positivas en el presente. En otras palabras, sus metas podrían ser: gano X miles de pesetas al mes, peso X kilos. Destaco en mi especialidad. Hago esto. Logro, obtengo, elijo, etc. Sea lo que desee ser, tener o hacer, solo tiene que escribirlo como una serie de afirmaciones de una en una. Verá. Volveremos a hablar de cómo fijar metas más adelante. Verá que, según vuelve a escribir sus metas una y otra vez, sucederá algo muy interesante. Si son sus metas más importantes, tenderá a volver a escribirlas en primer lugar y tenderá a definirlas cada vez con más precisión y claridad.
Y cada vez que vuelva a escribir sus metas principales, las estará impulsando, las estará grabando en la profundidad del subconsciente, lo que supone una garantía de que las imprimirá en su realidad. Cada vez que vuelva a escribir sus metas principales, las estará programando en su subconsciente y las estará fijando como un mecanismo direccional, al igual que fijaría el mecanismo en un misil teleaccionado, de manera que avance infaliblemente en la dirección del logro. El segundo punto es: cierre los ojos una vez que haya vuelto a escribir sus metas. Cierre los ojos y visualice una meta principal, o las metas del día, como si ya estuvieran logradas. Visualícelas como una realidad. ¿Qué aspecto tendrían? Por cierto, una gran ayuda es pegar recortes de revistas en su cuaderno de manera que pueda ver una imagen real. ¿Quiere tener un coche nuevo o una bonita casa o algo así? Ponga una imagen muy clara, de modo que cuando escriba su meta pueda ver la imagen y cerrar los ojos y alimentar la imagen en su mente subconsciente. El tercer punto es el más importante. Imagine la sensación de placer que tendrá. Imagine la sensación de placer que tendría si ya fuera suyo lo que desea. Imagine sencillamente que ya es una realidad, al igual que imagina que será una realidad. Imagine que está avanzando hacia su meta y que su meta está avanzando hacia usted. Y que hay un momento predeterminado en el que usted está listo y la meta está lista. Cuando todo esté dispuesto para que usted y su meta se encuentren, y no puede acelerar el momento, no puede hacer que el tiempo vaya más deprisa, no puede hacer que vaya más despacio, pero lo que puede hacer continuamente es repetir la imagen y la sensación y la descripción una y otra vez, y en el momento y en el lugar oportunos, los dos se reunirán. Algún día es probable que me escriban diciéndome lo admirablemente que esto se ha producido en su vida, porque se ha producido en la mía y en las vidas de muchas otras personas. El segundo punto, y permítanme seguir adelante y proporcionarles el punto clave, es lo que se llama la ley de la relajación. La ley de la relajación es una de las leyes mentales más importantes. La ley de la relajación dice sencillamente que en el mundo físico, si quiere clavar un clavo, cuanto más fuerte pegue, cuanto más esfuerzo físico o energía dedique, más deprisa logrará algo en el mundo físico. Si quiere que un coche vaya más deprisa, pisará el acelerador, lo que hará que el motor trabaje más y lo impulsará hacia adelante. Sin embargo, en el campo mental sucede exactamente lo contrario. La ley de la relajación dice que en todo trabajo mental el esfuerzo se vuelve en su contra. En todo trabajo mental el esfuerzo se vuelve en su propia contra. ¿Qué significa esto? Significa que cuanto menos se intente, mejor funciona. Es muy interesante. Les puedo dar un ejemplo perfecto: las relaciones. Observarán que en cualquiera de sus relaciones que funcione, cuanto más intenten hacer que las relaciones funcionen, más difícil les resultará, porque una relación es esencialmente una reunión de mentes. Y cuando uno se limita a relajarse y dejar que la relación funcione, la relación se desarrollará exactamente como debiera. Cuando se intenta acelerar o aminorar la velocidad de algo con respecto a su tiempo correspondiente, se produce una crisis, se crean tensión y ansiedad. De modo que cualquier cosa relacionada con el trabajo mental, cualquier cosa relacionada con las mentes, todas las interacciones con la gente están relacionadas con las mentes. Cualquier cosa relacionada con las metas y los sueños y los planes requiere que uno se relaje y deje que se desarrolle. Por eso decimos que cierren los ojos, visualicen, imaginen la sensación y se limiten a relajarse sin hacer ningún esfuerzo. Y cuanto más relajados estén, más deprisa aceptará la idea la mente subconsciente. La siguiente técnica se llama la técnica de afirmación rápida o la técnica de programación rápida. La técnica de programación rápida se utiliza específicamente ante cualquier suceso importante que no sea repetitivo. Que no sea repetitivo. Esto es, que suceda solamente una vez. Por ejemplo, si va a participar en algún acontecimiento deportivo o si va a presentarse a una entrevista para conseguir un trabajo o un aumento, o si va a hacer una presentación de ventas. Por cierto, todos los vendedores de primera utilizan esta técnica de programación rápida. Funciona muy bien. Lo que hace es que produce un efecto transitorio, pero lo refuerza a nivel psicológico, físico y mental. Programa su autoconcepto y su subconsciente para que le suministren las palabras, las acciones y los comportamientos perfectamente adecuados a la situación. Todos los atletas la utilizan, y hablaremos de ella dentro de un momento. Ahora bien, ¿cómo se utiliza la técnica de programación rápida? Pongamos que va a tener que hablar en público. Un amigo acaba de hablar ante 2.500 personas y el tema le preocupaba y le ponía nervioso. Le dije: mira, esto es lo que tienes que hacer. La próxima vez que pienses en este discurso, cierra los ojos y utiliza esta técnica y piensa así. En primer lugar, visualiza el resultado perfecto. En otras palabras, imagina que pudieras escribir un guión de lo que va a suceder.
Una entrevista con tu jefe, una presentación de ventas. Visualiza el resultado perfecto. En otras palabras, el resultado perfecto de una reunión para comentar un aumento tendría como resultado que el jefe te diera el aumento. El resultado perfecto de una conversación de ventas es que la persona en cuestión firmara el pedido. El resultado perfecto de una entrevista para pedir trabajo es que te lo dieran. En el caso de la situación de mi amigo, el resultado perfecto era ser ovacionado por un público en pie. Visualizó esta ovación, la programó en su mente y vio cómo el público se ponía de pie y le ovacionaba al final de su discurso. Luego, afirme la visualización. En otras palabras, podría ser así de sencillo. Este discurso va muy bien. Este discurso logra un enorme éxito. O me siento de maravilla al final de este discurso. O este discurso logra un éxito absoluto. En otras palabras, dé una afirmación que sea consecuente con el asunto y afirme la visualización. Y luego conviértala en una emoción. Imagine cómo se sentiría si la sintiera. Y déjela ir. Este es el punto clave. Déjela ir como si ya hubiera sucedido. Déjela ir como si ya hubiera sucedido, como si ya se hubiera producido el acontecimiento y como si ya hubiera logrado el resultado perfecto, y deje ir a la emoción. Se introduce como una tarjeta informática en el ordenador y el ordenador subconsciente empieza a trabajar. Una técnica muy potente. Y la técnica se basa en lo que se llama ensayo mental. El ensayo mental es una técnica utilizada por todos los hombres y mujeres que logran un máximo rendimiento. Las utilizan todos los millonarios que se hacen a sí mismos, todos los vendedores sobresalientes, todos los altos directivos, todos los atletas olímpicos. Los campeones mundiales de cualquier medio utilizan el ensayo mental. El ensayo mental es el proceso de vivir la experiencia en el interior de uno antes de lograrla en el exterior. Esto significa que antes de cualquier acontecimiento importante, a largo o corto plazo, lo que hacen quienes logran un rendimiento máximo es recordar y volver a vivir la excelencia. Recuerdan y vuelven a vivir la excelencia. En otras palabras, piensan en la última vez en que tuvieron una actuación parecida y en la satisfacción que les produjo, el placer que lograron, la sensación de una actuación excelente, y se hacen con esa sensación. Es casi como si tuvieran una pantalla aquí. Aquí está la pantalla, una pantalla dividida. Y a este lado de la pantalla se recuerda la última vez que se hizo esto de manera excelente. Y a este lado de la pantalla se imagina el acontecimiento próximo. Entonces, cuando esto está claro en la mente y se puede ver con perfecta claridad, ese último triunfo, ese último éxito, la última venta que se consiguió, la última entrevista que se desarrolló bien, la última reunión o el último acto social que salieron bien, se traslada esto a la situación próxima. Se traslada la sensación y la experiencia. Y se superpone una sobre la otra, de modo que, según se prevé, la experiencia próxima se combina con las sensaciones de éxito y placer y alegría de la anterior experiencia excelente. Lo que esto consigue es programar la mente subconsciente para que usted se enfrente con esa experiencia y reproduzca las mismas palabras, acciones y comportamientos que produjeron el éxito y la victoria la última vez. ¿Qué diferencia hay entre ganadores y perdedores? La principal diferencia entre ganadores y perdedores, ¿puede imaginar cuál es? Ganadores contra perdedores, es sencillamente esta, que todos nos dedicamos al ensayo mental, usted, yo, todo el mundo. La diferencia entre ganadores y perdedores es esta. Antes de todo acontecimiento, los perdedores piensan en la última vez que vivieron una experiencia parecida y les salió mal. Piensan en su anterior fracaso. Imaginan intensamente y piensan en lo azorados, humillados, derrotados, en lo mal que se sentían. Y los perdedores vuelven a vivir y recuerdan el fracaso y los malos resultados. El ganador insiste en volver a vivir y recordar el éxito. De modo que puede saber si está destinado a convertirse en un ganador o en un perdedor, sencillamente estudiando lo que piensa en relación con este acontecimiento próximo. Sencillamente decide cómo pensar en lo que desea. Pregúntese, ¿estoy pensando en lo que quiero que suceda o estoy pensando en lo que temo que suceda? Recuerden, la tendencia natural es pensar en lo que se teme, no en lo que se desea. De modo que fuercen su mente utilizando la ley de sustitución, alejen su mente de lo que temen y niéguense a pensar en ello. Una hermosa técnica que aprendí hace muchos años. Cuando empiece a pensar en algo que le trastorna o le produce ansiedad o tensión, dígase esta palabra, dígasela muy muy fuerte, diga stop. Decir stop es muy parecido a levantar bruscamente la aguja de un tocadiscos, a pulsar el interruptor de un magnetofón o a gritar a alguien que está diciendo algo. Diga stop
Y lo que hará es parar su mente temporalmente, y cuando se pare su mente, centre su atención en lo que desea e insista en pensar en lo que desea. Cada vez que observe que sus pensamientos derivan hacia lo que teme, diga stop, y centre su mente en lo que desea. He aquí un diagrama, un gráfico muy sencillo. Es así. Esto es lo que desea. Esto es lo que teme. Aquí está usted, en esta ladera, entre lo que desea y lo que teme, subiendo o bajando. Esto es fácil, sin embargo. La tendencia de la naturaleza humana es centrarse en lo negativo y deslizarse hacia lo que se teme. ¿Cuál es el peor resultado posible? Esto requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo constante centrar la mente en lo que se desea. La mayoría de la gente es perezosa. La mayoría de la gente es indisciplinada. La mayoría no está dispuesta a esforzarse. Lo que hacen es que tienden a caer en los pensamientos de lo peor que puede suceder. Se deslizan hacia la negatividad. Por esto, la mayoría de la gente es negativa y muy pocos son positivos. Así que tengan cuidado con esto, con que, cuando se está pensando en algo que se aproxima, es natural estar lleno de dudas y temores. Estas son tendencias naturales debidas a varias razones que hemos comentado, pero las personas superiores centran sus mentes en lo que desean. La persona superior frena el pensamiento negativo. La persona superior se centra en un rendimiento excelente. Alguien me dirá, nunca lo he hecho antes, ¿cómo puedo concentrarme o cómo puedo recordar y volver a vivir la excelencia? Muy fácil. En su imaginación puede actuar. Imagine que ya lo ha hecho. Imagine que ya ha conseguido el éxito. Piense en cómo actuaría si hubiera logrado un enorme éxito en este campo. Camine como si hubiera logrado el éxito. En la programación lingüística neural averiguamos que existe un estado psicológico o modo de caminar, hablar y actuar que es consecuente con todo estado emocional. Y si camina y habla y actúa como lo haría si sintiera confianza, como ya hemos dicho, puede llegar a sentir la sensación de confianza con el comportamiento. Muy importante. He aquí otra técnica, se llama técnica de programación estándar o técnica de afirmación estándar. Y esta técnica se hace con fichas. También se puede utilizar una serie de metas escritas en un papel. Una técnica muy potente. Lo que se hace con esto es... He aquí los pasos de las técnicas de afirmación estándar. Usted fija su meta, puede fijar 10 o 15. Su mente subconsciente puede trabajar con entre 10 y 15 metas a un tiempo. Naturalmente tiene que tener prioridades, pero no se tiene que preocupar por esto. Entre 10 y 15 metas. En segundo lugar, 2 veces al día, por la mañana y por la noche, 2 veces al día, mañana y noche, dedique un tiempo a, número 3, escribir sin interrupciones y una vez más sus metas como afirmaciones positivas personales y presentes. ¿De acuerdo? Las metas son afirmaciones positivas, personales y en el presente, escritas en fichas. Mucha gente recomienda que se utilicen fichas, de modo que se puedan ir metiendo y sacando, poniendo unas sobre las demás y escribiendo las metas en letras muy grandes y claras. La mente subconsciente puede ver la meta con claridad meridiana y sentándose con las metas, leyéndoselas a uno mismo. Léase a sí mismo la meta o la afirmación. Lea. Repita. Y luego cierre los ojos. Digamos que la meta es, gano 5 millones de pesetas al año. Así que diga esto en la ficha, gano 5 millones al año, gano 5 millones al año. Léalo, repítalo, gano 5 millones al año. Y cierre los ojos y repítalo de 3 a 5 veces. Repita la meta de 3 a 5 veces. Y el paso número 6 es, visualice el resultado. En otras palabras, si ganara 5 millones al año, ¿cuál sería el resultado? ¿Un coche mayor, una casa mayor, un viaje a Tahití? ¿Un nuevo vestuario, un Rolex? En otras palabras, visualice el resultado, no tanto el proceso, sino el resultado que se produciría. Por cierto, otra cosa que se puede hacer es visualizar el trabajo. Pongamos que va a ganar 5 millones de pesetas al año, y pongamos que las va a ganar en su profesión actual. Entonces, visualícese a usted mismo haciendo su trabajo con una excelencia tal que llegue a generar esos ingresos. Y a continuación, el paso número 7 es, imagine la sensación. Imagine la sensación que acompañaría al logro de su meta. Imagine la sensación. Cierre los ojos. Y según está ahí sentado con sus fichas, mirando sus fichas, imagine la sensación de satisfacción como si ya hubiera logrado la meta.
Imagine la sensación de placer. Imagine la sensación de logro. Pongamos que lo que va a hacer es regalarse un viaje a Tahití. Va a ir a los mares del sur, a tenderse en la playa, a nadar, a tomar el sol y a lograr un precioso bronceado. Empiece a pensar en ello. Otra cosa que puede hacer es conseguir folletos de Tahití, un cartel publicitario de Tahití, un cartel con un transatlántico, fotos de las cosas que va a hacer y a tener y a disfrutar y a asociarlas. Porque cuantas más emociones asocie con el logro de la meta, más rápido lo aceptará el subconsciente como una instrucción y más rápidamente se pondrá a trabajar en ello. Y por cierto, he aquí lo que yo uso y lo que usted puede usar. Puede usar fichas como estas, fichas normales, sin rayas, pero puede usar fichas con rayas y sentarse a escribir su meta. Y según lee su meta, repetirla de 3 a 5 veces, imaginarla, visualizarla. Verse a usted mismo haciendo lo que sea necesario, visualizar el resultado y a continuación cambiar de ficha y pasar a la siguiente. Cuanto más relajado esté mientras hace este ejercicio, debido a la ley de la relajación, más rápidamente lo aceptará el subconsciente. He aquí otra cosa que podría interesarle, una de estas espirales de fichas. En ella puede escribir varias afirmaciones distintas y llevarlas consigo, e ir pasándolas, escribir afirmaciones cuando piense en algo que desea. Sencillamente lo escribe y de vez en cuando dedica algún tiempo a revisar sus afirmaciones. Una técnica final se llama la técnica de programación deportiva, que combina todas las demás. La utilizan los campeones olímpicos. Combina el ensayo mental con la relajación y se basa en lo que se conoce como condicionamiento autogénico, que significa que si se desea llegar a ser mejor en un deporte, la técnica es muy sencilla. En primer lugar, obtenga algo de instrucción. Aprenda de un experto. Estudie y aprenda lo que constituye un rendimiento excelente en ese deporte. En segundo lugar, antes de acostarse, sentado en una posición relajada, respire varias veces muy profundamente y relaje su cuerpo y visualice un rendimiento perfecto en el deporte. Pongamos que quiere esquiar mejor. Muy sencillo. Lo que tiene que hacer es aprender a esquiar. Vea películas y fotos de esquiadores excelentes y a continuación visualícese a sí mismo como el esquiador. Cierre los ojos y realice 2 tipos de visualización. El primer tipo es la visualización en la que de hecho se ve a sí mismo esquiando. Se ve a sí mismo y ve su rendimiento. Véase bajando la pendiente, véase girando, clavando los bastones, etc. Véase esquiando de maravilla. Mírese casi como si fuera un espectador. La segunda parte de la visualización consiste en cambiar su punto de atención, mirándose con sus propios ojos y viéndose bajar la ladera. La técnica de afirmación deductiva la utilizan los principales equipos de fútbol, los de baloncesto, los patinadores artísticos, los mejores jugadores de golf. Prácticamente todos los atletas olímpicos se entrenan mentalmente una y otra vez. Por ejemplo, los patinadores se sientan, cierran los ojos, ponen la música y revisan la rutina de patinaje mentalmente mientras suena su música. Lo que sucede, por supuesto, es que mentalmente nunca nos caemos, de manera que programan sus mentes una y otra vez y esto se basa en algo muy sencillo. Cada vez que visualizamos una acción, enviamos de hecho unos impulsos mensurables de energía nerviosa a las piernas, los brazos, los músculos y los nervios que controlarían los músculos que utilizaríamos si de hecho estuviéramos realizando esa acción. Si desea ser mejor jugador de golf, mejor esquiador, mejor jugador de tenis, mejor jugador de béisbol, mejor nadador, mejor orador, mejor cualquier cosa, puede utilizar la técnica de afirmación deportiva para lograr con rapidez cambios de programación. La clave es esta: la repetición, la visualización, la relajación y la claridad de sus metas una y otra vez. Hasta que las haya aceptado la mente subconsciente como hechos y empiecen a ser verdad en su realidad. Si usted es constante, todo esto funcionará para usted. Técnicas de aprendizaje rápido. Módulo 13. Al principio de este seminario hablamos de la potencialidad humana y de cómo la persona media utiliza menos del 10% de su capacidad, de cómo, a la muerte de Albert Einstein, su cerebro fue estudiado en la Universidad Cornell, averiguándose que en toda su vida jamás utilizó más del 15% de su capacidad mental. Uno de los grandes genios de nuestro siglo. ¿Qué significa esto? La capacidad mental. Pues significa la capacidad de utilizar nuestra habilidad para pensar. Significa la capacidad de activar las células del cerebro, lo que se conoce como el neocórtex, o cerebro pensante del ser humano. Y una de las cosas que vamos a comentar en esta sesión es cómo puede utilizar su cerebro con mayor eficacia, y algunas de las cosas que se han hecho para ayudar a la gente a desarrollar y aprender técnicas de aprendizaje rápido. Lo que se llama aprendizaje por el cerebro completo, aprendizaje acelerado o superaprendizaje. Una de las cosas que sabemos es que la persona media utiliza poco más del 1 o el 2% de su capacidad de pensar, que no utilizamos el 10%,
que si utilizáramos el 10% del cerebro podríamos lograr cualquier cosa que se pueda imaginar en este mundo. Nuestra intención en esta sesión es enseñarles cómo llegar a utilizar más. Conocemos algunas cosas sobre el cerebro. Sabemos algo con respecto a la inteligencia. Consiste en que la inteligencia no es cuestión de coeficientes. La inteligencia es un modo de actuar y un modo de pensar. Cuando estudiamos a la gente aparentemente muy inteligente, averiguamos una cosa. Averiguamos que no son mucho más inteligentes que usted o yo, pero que han desarrollado su inteligencia. Pongámoslo así. La inteligencia se desarrolla por medio del esfuerzo. La inteligencia se desarrolla del mismo modo que se desarrollan los músculos. Una persona con inteligencia respecto a un negocio o a una profesión, un abogado o un médico o un hombre de negocios, no es necesariamente una persona que nació con ese talento. Es una persona que lo ha desarrollado a lo largo de años y años de estudio y ejercicio. Así que considere a la inteligencia como un músculo. ¿Es maleable el coeficiente de inteligencia? El coeficiente de inteligencia o los puntos de porcentaje o la capacidad mental son maleables a lo ancho de una amplia gama. Recuerden que hemos hablado del caso de las expectativas positivas. El coeficiente de inteligencia de un estudiante aumentó en 25 puntos a lo largo de un año académico. Esto es algo muy corriente. Tenemos constancia de muchos casos en los que el coeficiente de inteligencia, en otras palabras, la capacidad total de pensar de un individuo, ha aumentado en 10, 20, 30 puntos de resultas de un modo especial de aprender o de un modo especial de estudiar, y hablaremos de algunas de estas ideas. Así que el coeficiente de inteligencia es maleable a lo ancho de una amplia gama. Se dice que uno es mucho más listo de lo que cree, uno es mucho más inteligente de lo que jamás se ha considerado. También sabemos que el coeficiente de inteligencia depende del autoconcepto. Hay muchas personas que han resultado ser muy inteligentes, pero que, puesto que se educaron en entornos negativos, se convencieron ya a una edad temprana de que no eran especialmente listos. Un caballero, al que animaron a dejar sus estudios en la escuela secundaria porque consideraban que era un fracaso escolar total, resultó tener un coeficiente de inteligencia de 175, cosa que averiguó cuando intentó enrolarse en el ejército. Tras dejar el ejército montó 6 negocios y llegó a hacerse multimillonario a los 28 años, porque le demostraron que era excepcionalmente inteligente y que el motivo por el que no atendía en la escuela no era falta de inteligencia, sino que se debía a que todo lo aprendía a la primera y que se aburría muchísimo. Hallarán que mucha gente es mucho más inteligente de lo que creen. Pero, como resultado de experiencias previas, su autoconcepto les hace funcionar a niveles muy inferiores a su inteligencia. Esto ocurre en casi todos los casos. Otro punto importante es que la capacidad de aprendizaje es maleable. La capacidad de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Pues significa sencillamente que se la puede dar forma, se puede doblar. Es como un metal que se puede doblar y malear. La capacidad de aprendizaje es maleable en el sentido de que se puede aprender a aprender. Lo maravilloso es que los seres humanos somos criaturas hechas para aprender. Podemos aprender a aprender lo que queramos. Cuanto más se aprenda, mayor es, hemos averiguado, la capacidad de aprender. Esa capacidad de aprendizaje es como un músculo. Cuanto más se le estire, cuanto más se use, mayor será su capacidad. Cuantas más matemáticas se aprendan, más capacidad se tendrá para aprender historia. Cuanto más se estudie filosofía, más capacidad tendrá para aprender psicología. Su capacidad de aprendizaje se amplía según aprenda cualquier materia. Hay otro punto adicional importante en relación con el aprendizaje. Si quiere ganar más, tiene que aprender más. Si quiere ganar más, tiene que aprender más. Esta es una de las expresiones corrientes más importantes que jamás oirá. Vivimos en un mundo basado en el conocimiento. Su mundo externo de ingresos será un reflejo directo de la cantidad de conocimientos útiles que absorba. Si es como yo, probablemente será impaciente. Probablemente le gustaría saber cómo aprender más deprisa, de modo que pueda ganar más cantidad y más deprisa. Y de esto vamos a hablar. Por cierto, nuestro tercer punto consiste en que existe una relación directa entre la longevidad y el aprendizaje. Que observamos que cuanto más activa sea nuestra mente, más tiempo vivimos, que siempre que observen casos de personas que empiezan a volverse seniles tras cumplir los 60 años, verán un ejemplo de alguien que dejó de leer hace mucho y empezó a ver mucha televisión. Los jubilados estadounidenses ven un promedio de 7 horas de televisión al día, lo que consigue que sus mentes se vuelvan muy pasivas. El cerebro empieza a atrofiarse, sus reflejos, su inteligencia, su capacidad de reacción y de estar alerta a su entorno empieza a deteriorarse. Cuanto más tiempo dedique a aprender, cuanto más tiempo dedique a estudiar, más activo será mentalmente. Cuanta más energía tenga, cuanta más vitalidad, más sano será. De hecho, si estudian las vidas de hombres y mujeres creativos tales como Goethe, que empezó la segunda parte del Fausto a los 85 años, o Grandma Moses,
que empezó a pintar a los 75 años y seguía pintando cuando cumplió los 100. Albert Schweitzer, con quien trabajé en África, seguía haciendo una jornada completa de trabajo a los 91 años, cuando la mayoría de las personas que habían crecido con él, si no todas, llevaban décadas en la tumba. Así que, aunque su única razón sea que quiere vivir siempre, ha de llegar a aprender de manera activa e inteligente. Debe desarrollar su capacidad de aprendizaje, debe aprender a aprender. Hace unos años, en la década de los 50, un hombre llamado Georgi Lasonov inició unos experimentos que han tenido una gran influencia sobre nuestra manera de pensar en Occidente durante las 2 últimas décadas. Se ha escrito sobre su trabajo un libro importantísimo titulado Superaprendizaje, que comenta los resultados de sus experiencias. Lasonov empezó a estudiar el hecho de que la explosión de información era tal que ya nadie podía estar al día en su profesión. Que fuera cual fuera la profesión de cada uno, se escribían sobre ella decenas, centenares, incluso millares de artículos cada día. Que nadie podía absorber esta información, y empezó a preocuparse por la necesidad de elaborar un método para que la gente aprendiera más deprisa. A su sistema lo denominó aprendizaje acelerado. Nosotros lo llamamos aprendizaje rápido. Hay quienes lo llaman superaprendizaje, significa lo mismo. Quiere decir, ¿cómo se puede absorber más información más deprisa? Lo que averiguó Lasonov fue lo siguiente. Empezó como un pionero en la investigación de la utilización completa del cerebro. Averiguó que en realidad el cerebro se compone de 2 hemisferios, y que los 2 hemisferios del cerebro realizan distintas funciones, que la gente que mejor aprende es capaz de armonizar y de utilizar ambos hemisferios del cerebro. Si el hemisferio izquierdo es responsable de ciertas funciones, el derecho es responsable de otras. También averiguó que hay una masa de tejido que divide el cerebro y se llama cuerpo calloso, y que los niños, hasta los 5 o 6 años, aprenden a razón de unas 25 veces más de lo que aprenden los adultos. Y lo que pensó fue, ¿no sería posible volver a crear las condiciones que existen en la primera infancia que permiten que los niños aprendan a una velocidad fantástica en la vida adulta? Y al estudiar las funciones del cerebro, averiguó que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho eran responsables de modos de pensar muy distintos. Permítame un ejemplo. El hemisferio izquierdo es verbal. Piensa en términos de palabras. El hemisferio derecho es pictórico o artístico y piensa en términos de imágenes. El hemisferio izquierdo es analítico, mientras que el derecho es holístico. Ve todos los hechos y todas las informaciones. Ve la imagen si lo prefieren. El hemisferio izquierdo es pragmático. Tiene los pies en el suelo. El hemisferio derecho es intuitivo y es el centro de la intuición y las sensaciones. El hemisferio izquierdo es concreto. Le gusta ver cosas que pueda contar, tocar, saborear y palpar. El izquierdo, quiero decir, el derecho, es abstracto. Es responsable del concepto abstracto, de los conceptos científicos, artísticos o filosóficos. El hemisferio izquierdo es lineal en la medida en que ve las cosas como una fila ordenada y también es consecutivo. Y le gusta tomar las cosas de una en una. El hemisferio derecho, por otra parte, es musical y artístico, digámoslo así, y espontáneo, y responsable del sentido del humor. El hemisferio izquierdo es responsable del lenguaje, de ensartar las palabras en orden lógico para crear frases. También es responsable de las matemáticas. El hemisferio derecho es responsable de la danza y la poesía. Y si han de funcionar correctamente, estos hemisferios han de estar armonizados. Pero tienen funciones muy distintas. Cuando Lasonov hizo su investigación, averiguó otra cosa, que al estudiar el modo en que la gente aprendía, averiguó que las personas aprenden a distintos niveles de actividad de las ondas cerebrales y de resultas de distintos factores. Averiguó que el cerebro funciona a 4 niveles distintos, y el primer nivel es el que se denomina el nivel beta. El nivel beta representa 14 ondas por segundo o más. El nivel beta es un nivel normal de onda. Allí estamos usted y yo. Cuando nuestra mente está en situación muy activa y muy intensa, nuestra actividad de ondas cerebrales, o lo que se conoce como ciclos, nuestra actividad cerebral también es frenética. Allí es donde estamos la mayoría de nosotros. También es el momento en que aprendemos de manera menos eficiente. Lasonov halló por debajo del nivel beta el nivel alfa. El nivel alfa consistía en entre 8 y 13 ondas o ciclos por segundo, y era, por así decirlo, un nivel de onda más modulado. Y averiguó que tenemos una tendencia a aprender en este estado. Este es el estado de relajación profunda, nuestro estado cuando estamos sentados, totalmente relajados, cuando soñamos despiertos, por así decirlo, o cuando estamos a punto de dormirnos. Descendemos a este nivel. Por debajo del nivel alfa
está lo que se conoce como el nivel teta. En el nivel teta, una vez más, las ondas son mayores, y este nivel teta se produce cuando estamos preparados, en el momento en que estamos empezando a soñar. Se llama la zona alucinatoria o ilusoria, en la que empezamos a soñar justo antes de dormirnos. ¿Ha tenido alguna vez la experiencia de que le despierten en el preciso momento en que está durmiéndose y que le saquen abruptamente de este nivel teta? No estaba en el nivel delta, no estaba profundamente dormido, recuerde lo molesto que es. Pero lo que la sonova averiguó fue que en el nivel alfa teta, este nivel de aquí, es donde mejor aprendemos. Y cuando estamos aprendiendo a este nivel, nuestra capacidad de aprendizaje aumenta de manera espectacular. Por debajo del teta está el delta. En el nivel delta se producen entre media onda y 4 ondas por segundo. Son ondas largas, por así decirlo. Por debajo de media onda por segundo, uno ya no funciona. De hecho, la cesación de la actividad de las ondas cerebrales en los electroencefalogramas es una de las definiciones clínicas de la muerte. Pues bien, lo que Lasonov intentó hacer, dijo, fue averiguar si sería posible hacer que la gente pasara del nivel beta en el que están despiertos a este nivel alfa-teta y de algún modo activar el hemisferio izquierdo y el derecho de modo que funcionaran de manera simultánea. Y desarrolló un método utilizando la música y la relajación. Inició su experimento allá por 1965 o 1966 en Bulgaria. Uno de los experimentos más interesantes. Empezó con el lenguaje, y el que eligió fue el francés. Ahora bien, si usted se matriculara en un curso de francés en su universidad, se esperaría de usted, en tanto que adulto, que en un periodo de 3 horas, y parece que 3 horas representan la duración ideal para el estudio de una lengua, que en un periodo de 3 horas aprendiera entre 25 y 40 palabras. Y se esperaría de usted que hasta el examen final, con el debido estudio y demás, tuviera un nivel de retención de alrededor del 80%, quizás menos. De hecho, lo que Lasonov averiguó fue que la mayoría de las maneras de aprender en nuestra sociedad son tan ineficaces que resultan deplorables, y que la persona media que logra un título universitario en nuestra sociedad, tras invertir varios años y mucho dinero, olvida entre el 80 y el 90% de todo lo que aprendió allí antes de que transcurra el verano siguiente a su último año de universidad. De hecho, se olvida casi el 80% en los 30 primeros días. Un par de catedráticos han sugerido que si se deseara despejar la mayoría de las universidades del país, un método muy sencillo para lograrlo sería llamar a todo el mundo a las 48 horas de los exámenes finales y volverles a examinar sin previo aviso. Y se vería que el modo tradicional de aprender, que consiste en atiborrar el cerebro con cuanta información sea posible, lanzarse al aula y regurgitar esa información durante el examen, y a continuación marcharse, recuperarse y volverlo a hacer otra vez, este modo de aprender es muy ineficaz. Toda la información que absorbemos de este modo se pierde por completo. Por eso, si estudiara un idioma en el colegio y luego fuera a uno de los países donde se habla ese idioma, probablemente no recordaría más de 3 o 4 palabras, e incluso éstas estarían equivocadas. De manera que Lasonov decidió utilizar la música y la relajación, y esto fue lo que hizo. Bajo unas condiciones estrechamente controladas, reunió a 60 estudiantes. Había seleccionado a estos estudiantes de varios campos, y ninguno tenía conocimiento alguno del francés. Habían sido estrechamente controlados y seleccionados por personas que estaban en contra de este experimento. Todo estuvo rigurosamente controlado. En 1966 reunió a las 60 personas, sintiendo que tendría que aumentar enormemente el nivel medio de aprendizaje para lograr la autorización para el establecimiento de su Instituto de Sugestología. Posteriormente, se llegó a establecer en Bulgaria el Instituto de Sugestología. Lo que hizo fue reunir a estas 60 personas. Su meta era conseguir que llegaran a aprender 150 palabras por sesión. 150 palabras por sesión con un mayor nivel de retención. Lo que hicieron fue reunirlos, poner música suave, bajar la luz y leerles palabras de unas fichas donde aparecía el francés por un lado y el búlgaro por el otro. Y según les leían las palabras, los estudiantes repetían la palabra en un estado de profunda relajación. Luego les devolvían a un estado de plena consciencia, revisaban las palabras y les hacían pruebas sobre las mismas. Desde las 3 sesiones iniciales averiguaron, en primer lugar, revisión en estado relajado, en segundo lugar, escuchar las palabras en un estado de relajación profunda y, en tercer lugar, nueva revisión en el estado consciente. Y averiguaron que ya desde la primera sesión estaban logrando una retención del 98% y que durante las pruebas al final de cada sesión recordaban el 98% de lo que habían aprendido.
Realizaron este experimento durante 6 semanas y todos y cada uno de los estudiantes de la clase lograron una tasa de retención del 98% sin haber tenido ninguna experiencia previa en la lengua. Antes de terminar este experimento, en 1966 pidió más voluntarios y se presentaron otros 15. 15 de estos estudiantes se presentaron voluntarios. Les preguntó, ¿sería posible aprender 500 palabras en un día? Pues bien, vinieron sábado y trabajaron todo el día, ya que nadie en la historia escrita ha aprendido 500 palabras en un día, y al final del día los resultados dieron un 98% de retención en 500 palabras. Un punto interesante es que muchas de estas personas padecían trastornos nerviosos. De hecho, los nombres del 40% estaban en los ficheros de psicólogos y psiquiatras. Después del periodo de 6 semanas de aprendizaje aprendiendo 150 palabras al día, casi todos se encontraban perfectamente bien. No se producía tensión alguna en este tipo de aprendizaje. Era muy relajante. Averiguaron que a los estudiantes les despejaba la mente y que se sentían muy bien después, en contraste con nuestro método de aprendizaje actual que produce tantas tensiones y es tan competitivo. Averiguaron que, tras aprender estas 500 palabras, al final del día todo el mundo se sentía estupendamente. Nada de tensión, nada de fatiga, nada de nada. Pues bien, se dijo, veamos si es posible mejorar esto antes de que dé por terminado el experimento, y llamó a 12 de los estudiantes, los que mejor aprendían. 2 semanas después se reunieron para ver si podían aprender 1000 palabras en un día, 1000 palabras nuevas en un solo día. El resultado fue que al final del día fueron capaces de aprender las 1000 palabras y lograr un resultado del 98% en las pruebas. Es interesante comentar que algo después, unos 6 meses después, volvieron a llamar a 50 estudiantes para ver qué porcentaje de la lengua habían retenido. No habían tenido la oportunidad de leer en francés ni de hablarlo, pero los resultados arrojaron un 69% de retención sin revisión alguna. Con una revisión, la retención total ascendió al 98%. En otras palabras, este método de música con relajación, situándose en un nivel alfa-teta y activando ambos hemisferios cerebrales, había producido un espectacular aumento en la capacidad de aprendizaje. En 1974, Lasonov, durante unos experimentos controlados, subió la tasa a 1800 palabras en un día, con una retención del 98%. En 1979, en un experimento especial con estudiantes seleccionados, Lasonov logró aumentar la tasa a 3000 palabras en un día, esto es, activando el cerebro y manteniendo un 98% de retención. Es fenomenal, es casi increíble, pero lo que Lasonov ha averiguado es que la capacidad de aprendizaje del cerebro es infinita, la capacidad que el cerebro tiene para aprender y para absorber información. Por ejemplo, si usted habla correctamente, usa entre unas 1200 y unas 2000 palabras durante su vida normal. Lo único que necesita son 2000 palabras para tener una fluidez funcional en cualquier lengua. La persona media utiliza menos de 1200 palabras. De hecho, algunas personas, sobre todo en la parte inferior de la escala cultural, utilizan a veces menos de 500 palabras. 2000 palabras le permitirán leer cualquier periódico, cualquier revista, oír la radio, ver cualquier programa de televisión, salvo que sea de índole técnica. Lo que Lasonov demostró fue que es posible que una persona aprenda una lengua al día, permanentemente. Ahora bien, esta tecnología de aprendizaje está empezando a modificar nuestro modo de aprender. Está empezando a revolucionar nuestra comprensión del lenguaje. Lasonov también ha desarrollado muchas otras técnicas y conocimientos. Averiguó que la música clásica suave es parte esencial de este aprendizaje. Que la música barroca, a compás de 60, reduce el ritmo cardíaco, reduce la actividad de las ondas cerebrales, de modo que el cuerpo y la mente se sincronizan con la música y hacen que la información entre de manera crítica. Que se pueden aprender materias técnicas, medicina, filosofía, psicología. Yo he seguido cursos de aprendizaje acelerado u óptimo para aprender estas metodologías, y lo que he averiguado es que se puede aprender, incluso sin la ciencia ni la tecnología, se pueden aprender cosas muy deprisa, siempre que se sigan 2 o 3 pasos. He aquí las claves para acelerar su modo de aprender. Número 1. Defina lo que quiere y necesita aprender para convertirse en una persona más eficaz y próspera. No se puede aprender algo que no interese. No se puede aprender algo que no mantenga la atención. No se pueden aprender cosas aburridas. Asegúrese de que lo que está estudiando es importante para usted. El primer paso es definirlo, y cuando empiece a estudiar, defina su objetivo. ¿Por qué está estudiando este tema? Piénselo, lea, estúdielo, y estudie solo con un objetivo en mente. Recuerde, tiene que tener una meta. Número 2. Debe tener un fuerte deseo de aprender. Debe tener un deseo. En otras palabras, no puede aprender solo porque alguien quiere que usted aprenda. Número 3. Estudie siempre el son de música clásica suave, sin palabras.
Música clásica, suave de cualquier tipo, especialmente la música del periodo clásico de Mozart, Bach, Dvorak, Beethoven o Stravinsky, por ejemplo. Estos compositores compusieron su música con un compás clásico de 60. Y si juega con la música clásica o incluso con sonidos ambientales, el sonido de las olas del mar, lo que se conoce como música blanca, lo tendrá como fondo. Esta música relaja el cerebro, abre los hemisferios izquierdo y derecho y permite que la información penetre a través del hemisferio izquierdo y se interiorice en el hemisferio derecho, que es donde se almacena en el centro de la memoria. De modo que lo que pretende lograr de la música es la relajación del cuerpo calloso. Relajar el cerebro de modo que la información pueda fluir a través del hemisferio izquierdo y penetrar en el derecho. Un cuarto punto clave es la repetición espacial. La repetición espacial es importante. Hay quien pregunta, ¿cómo puede ser que yo dirija un seminario como este que dura todo el día, sin apuntes, y a veces día tras día de seminario sin apuntes? ¿Debo tener una memoria privilegiada? Pues no tengo buena memoria. Lo que sucede es que estudio sin cesar y utilizo la repetición espacial y reviso una y otra vez. Por cierto, también hay otra cosa. Se trata de que cuanto más se aprenda, más se aprende. Cuando empiece a estudiar, recuerde que hay que practicar para aprender a aprender. Hay que practicar. Cuanto más se practique para aprender a aprender, más probable es que se aprenda. Los primeros días que dedique a estudiar una materia nueva le exigirán un tremendo esfuerzo. He aquí otro punto importante, la variedad. La variedad de estímulos es esencial. Los distintos modos en que se estimula la mente, distintas revistas, obras de teatro, la exposición a distintas conversaciones, distintos temas, etc. Bombardee su mente continuamente con estímulos que supongan un reto para su mente y hallará que desarrolla la capacidad de aprender y recordar más. Y número 7. Recuerde lo que se denomina el periodo de atención. El momento en que más se aprende se produce al inicio de un periodo de estudio y al final de ese periodo. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que en lugar de estudiar o leer durante un periodo de tiempo prolongado, digamos 2 o 3 horas, lo que hay que hacer es dividirlo y descansar varias veces, de modo que se produzcan una serie de pausas. Siempre recordará lo que aprenda al principio de la pausa, al principio del periodo y al final del periodo, el principio y el final. Cuantas más pausas haga, cuanta más variedad pueda introducir en su estudio, más deprisa aprenderá. La clave es recordar lo siguiente. Todo lo que usted es o será es el resultado de la información que introduzca en su mente, la información práctica, útil, que absorba y emplee para producir algún tipo de mejora en el mundo que le rodea. Si quiere ganar más, tiene que aprender más. Si quiere ser más feliz, tiene que aprender más. Si quiere desarrollar su capacidad plena en tanto que ser humano, tiene que aprender más. Esto quiere decir, lea, estudie y aprenda a aprender. Si lo hace, le sorprenderá la cantidad de potencialidad mental que puede liberar. Relajación progresiva con música, módulo 14. La labor de Georgi Rasonov a la hora de establecer las ciencias de sugestología y sugestopedia, que consisten en la aplicación de un poder de sugestión al proceso del aprendizaje, también tiene aplicaciones para usted y para mí en relación con la reprogramación de nuestra mente subconsciente. Verán, si podemos aprender una asignatura con la lengua francesa o inglesa, si podemos aprender algo muy deprisa como resultado de una relajación profunda y de la audición de música dentro de un proceso sistemático organizado, ¿no podremos aprender también nuevos sistemas de creencias? ¿No podremos también aprender nuevas ideas, conceptos, características, cualidades? ¿No podremos desarrollar confianza, valor, la capacidad de ganar más, la capacidad de ser mejores padres, mejores jefes y así sucesivamente utilizando las mismas técnicas? Claro que podemos. Ahora bien, a lo largo de los años y de los siglos, a lo largo de la historia de la humanidad, los grandes místicos, los grandes dirigentes, los grandes maestros religiosos, los grandes filósofos y los grandes pensadores han averiguado que, relajándose profundamente, incluso sin música, relajándose profundamente y meditando o concentrándose en pensamientos o ideas concretos, ya sean una cualidad o una mantra u otra cosa, la relajación profunda y la meditación sobre un pensamiento concreto nos permite interiorizarlo. Permítanme que comente esto brevemente. La clave es la relajación profunda. Recuerden que hemos hablado de la ley de la relajación. Cuanto menos lo intente, mejor funciona. En todo esfuerzo mental, el esfuerzo se vuelve en su propia contra. Por tanto, siempre que presente a su mente una información nueva en un estado de relajación profunda, esta información será aceptada con mucha más rapidez. Si quiere convertirse en un ser humano positivo, sociable, entusiasta, próspero, influyente, afortunado, debe modificar su programación mental de modo que su programación interna, sus creencias, sus autoconceptos, sus convicciones esenciales sean consecuentes con lo que desea experimentar en el exterior.
Y la clave es la relajación profunda. Esa relajación es la llave del tesoro. La relajación es el factor que abre su potencialidad bloqueada y gran parte de nuestros tiempos modernos se han dedicado a hallar modos de hacer las cosas con más fuerza, de forzar las cosas, de impulsarlas. Según vamos estudiando la historia de la humanidad y de las religiones orientales, nos damos cada vez más cuenta de que la investigación realizada en estos campos indica que la relajación es la clave. La misma Universidad de Harvard ha realizado experimentos sobre la relajación y ha averiguado que incluso un solo proceso de relajación profunda modifica la actividad de las ondas cerebrales en comparación con la de las personas que no se han relajado. Ahora bien, hay varias vías. Una es la meditación. Y bien, ¿qué es la meditación? La meditación consiste sencillamente en cerrar los ojos, respirar profundamente y caer en un estado alfa. Así de sencillo. Según uno respira hondo y cierra los ojos, pasa a un estado alfa y su actividad cerebral pasa de este punto a este. Cuando uno se siente en el parque y sueña despierto, está haciendo una forma de meditación con los ojos abiertos. La meditación es muy sana, reposante, muy refrescante. Muchas personas se han dedicado a lo que se denomina meditación trascendental, que realmente constituye un proceso de sistematización de la meditación en el que uno elige una mantra, se sienta, cierra los ojos y repite la mantra. ¿Qué es una mantra? Una mantra es sencillamente una palabra sin ningún significado. El doctor Robert Benson de la Universidad de Harvard averiguó que basta con repetir la palabra uno, una y otra vez. Si cierra los ojos y repite la palabra uno cada vez que expira, entrará en pocos segundos en estado de meditación, aunque sea la primera vez que lo haga. La meditación es muy sana. ¿Qué es lo que hace? Relaja todo el cuerpo, relaja la mente, integra la personalidad. Nos hace sentirnos más tranquilos y seguros. Al hacernos sentirnos más seguros y menos predispuestos al enfado y la tensión, modifica nuestra resistencia ante los factores emocionales externos. Nos hace dormir mejor por la noche, ayuda a nuestra digestión, nos hace lograr mejor nuestras metas, etc. La meditación y la relajación profunda son factores esenciales para el logro de nuestras posibilidades. A veces la gente me dice, no tengo tiempo para hacer esto. Pues bien, cuando no se tiene tiempo es precisamente el mejor momento para hacerlo. Cualquier cosa que le lleve a un estado de relajación profunda, le llevará al estado en que su mente puede funcionar en el nivel alfa y puede integrar su personalidad. Toda una ciencia que se conoce como la ciencia de la psicocinética mantiene que la meditación sobre cualquier tema sintetiza, integra y unifica la mente. Pues bien, Lasonov también averiguó que la relajación mental con música, esta es la segunda parte, puede acelerar el proceso, que cuando oímos música suave, cuando estamos en un estado de relajación profunda, nos relajamos aún más profundamente. Nuestra mente se relaja más aún y por tanto funcionamos mejor. Si se combina la relajación con la música, más una información de entrada o la alimentación de palabras o ideas, se puede aprender aceleradamente. Se pueden producir unos cambios de comportamiento rápidos y permanentes. Hoy día, hay en el mercado muchas cintas subliminales que reproducen palabras ocultas bajo el sonido de la música, de las olas o de algo parecido. Existe una enorme cantidad de información que indica que las cintas subliminales funcionan. Algunas de las cintas subliminales que se venden no se basan en esa investigación, sino en otros principios. Les sugiero que las estudien cuidadosamente a la hora de comprarlas, porque algunas de ellas son totalmente inútiles, carísimas e inútiles, mientras que otras son excelentes. La música, más la alimentación de información, hacen que la mente consciente, la mente que dice, espera un momento, no voy a aceptar esa información, hacen que la mente consciente, el guardián de la puerta del subconsciente, se relaje y se duerma. Y cuando la mente consciente se duerme, las palabras combinadas con la música penetran directamente en la mente subconsciente y modifican y revisan toda la programación previa y producen cambios permanentes en el comportamiento. Esto lo conocemos como el proceso de afirmación grabada, que explicaré dentro de un momento. Permítame una breve explicación en cuanto a la música ambiental. En la actualidad se han desarrollado muchos sistemas que emiten una música neutra como música de fondo en las oficinas, los almacenes y las tiendas. En un experimento realizado en Montreal hace unos años, en un supermercado de la cadena Dominion, grabaron bajo la música ambiental una serie de mensajes que decían: no roben, robar es malo, si roban les cogerán y les procesarán, si roban, cuando les procesen, les quedarán unos antecedentes penales, así que tengan en cuenta que no deben robar. Estos mensajes se repetían una y otra vez. No eran perceptibles para el oído humano, lo único que los compradores oían era la música. Ahora bien, esto sucedía en una tienda de una zona que padecía una elevada tasa de hurtos por los clientes. Se emitieron estas cintas a lo largo de 2 meses. 2 meses emitiendo este mensaje por el sistema de música ambiental. Y en 2 meses el nivel de hurtos en esa tienda descendió en un 50%. Dejaron la cinta puesta 2 meses. Y se mantuvo al mismo nivel. Luego volvieron a emitir la música normal. A lo largo de los 2 meses siguientes, el nivel de hurtos volvió a la tasa normal. Ahora, por cierto, se utiliza este mismo proceso. Se graban sobre la música ambiental los mensajes de ventas, la organización de ventas, directamente en la música ambiental. A todos los que trabajan allí les dicen
que están allí porque te encanta vender, eres un gran vendedor, te encanta este producto, haces las visitas con gusto, cierras los tratos bien, estudias las posibilidades bien, administras bien tu tiempo, toda una serie de mensajes así que se emiten bajo la música ambiental. Se averiguó que de este modo las ventas aumentaban en un 10, 20, 30, 40, 50%. En algunas operaciones de almacén se utilizan unos sistemas en los que bajo la música ambiental se dice no robes a la empresa, no robes al almacén, etc. Resulta que de este modo los hurtos disminuyen en un 10, un 20 y un 30% en muy poco tiempo. Todo esto nos lleva a lo que denominamos afirmación grabada, que constituye la relajación progresiva con música. La afirmación grabada es un modo de grabar uno sus metas con música y escucharlas una y otra vez en un estado de relajación. Atraviesan la mente consciente y penetran en el subconsciente y empiezan a convertirse en su realidad. Nosotros empezamos a utilizar las afirmaciones grabadas hace varios años. Ahora miles de mis antiguos alumnos utilizan afirmaciones grabadas y solo les diré esto, que todas y cada una de las metas que he grabado en una cinta musical y he escuchado una y otra vez se han convertido en mi realidad. Cada una de ellas se ha materializado, algunas en un tiempo sorprendentemente breve. Este es uno de los descubrimientos más asombrosos. El aprendizaje grabado es uno de los descubrimientos más asombrosos en la educación. La afirmación grabada es uno de los descubrimientos más asombrosos en todo el proceso de establecimiento de metas y logro de metas. Podemos modificar nuestra personalidad, lograr nuestras metas, aumentar nuestros ingresos, perder peso, dejar de fumar, hacer cosas remarcables con nuestra vida, y las podemos hacer rápida y permanentemente si utilizamos este método. He aquí algunas de las claves de la afirmación grabada que necesitamos para comprender. Número 1. Constituye una forma de relajación positiva con música. La relajación positiva es un método para recorrer el cuerpo con las palabras y relajar cada grupo de músculos. Cuando ponga la cinta, oirá una voz que irá recorriendo las partes de su cuerpo y hará que éste esté cada vez más relajado, y cada parte de su cuerpo se relajará más y más y más, y usted se relajará más y más y más profundamente. Hallará que la tensión abandona todo su cuerpo, y que su cuerpo se relaja completamente. Verá que su mente consciente se relaja, y entrará en el estado alfa. Número 2. Esto constituye una forma de lo que denominamos condicionamiento heterogéneo. Ahora bien, el condicionamiento heterogéneo, hetero significa otro, génico viene de generar, así que en esto empleamos el pronombre usted. Usted se gusta mucho, usted se gusta de verdad, usted acepta la responsabilidad completa en relación con su vida. Se utilizan afirmaciones muy sencillas, claras, positivas en el presente, pero con el pronombre usted. ¿Por qué? Pues porque cuando escuchamos otra voz, incluso si nos grabamos nuestra propia cinta con nuestra propia voz, siempre se debe utilizar la segunda persona. Siempre que absorbemos la información de otra voz, nuestra costumbre desde la infancia, con nuestros padres o con los demás, ha sido oírla en segunda persona. Ahora bien, hay quien dice que se deben grabar en la cinta las palabras yo peso, o yo gano, o yo me gusto. Pero cuando escuchamos a otra persona hablar de sí misma, las palabras no producen ninguna impresión sobre nuestro subconsciente. Cuando se graba una cinta para escucharla uno mismo, siempre es uno el que absorbe el mensaje. Cuando uno se habla a sí mismo, siempre ha de ser diciendo, yo soy, yo puedo, yo hago. El tercer punto es que es algo sano, relajante y refrescante. Verán que si escuchan esta cinta durante unos 20 minutos, y se la vamos a hacer escuchar en un momento, si escuchan esta cinta al llegar a casa por la noche, si la escuchan en mitad del día, es mejor que una siesta. Es mejor que dormir, mejor que un baño de vapor, porque les relajará y les refrescará y se sentirán sanos. Aunque no consiga otra cosa, les hará sentirse estupendamente. El cuarto requisito es que la escuchen 2 veces al día. Lo mejor es oírla 2 veces al día, por la mañana y por la noche, con el estómago vacío. El mejor momento para escuchar esta cinta es por la mañana, antes de desayunar, y por la tarde después de llegar a casa, pero antes de cenar. Si solo la pueden escuchar una vez al día, háganlo por la tarde. Es mejor que una copa, es mejor que el Valium, mejor que el Librium. Les refrescará, les animará, suavizará su personalidad, les hará sentirse estupendamente, así que pónganla 2 veces al día. El quinto punto es que utilizamos música suave y relajante. Pueden utilizar prácticamente cualquier música que les guste. Pueden utilizar el sonido de las olas, pero una música de fondo suave y relajante es la que hace que la mente se relaje más y más. Pueden utilizar música de flauta, música de guitarra, pueden utilizar música de violín o cualquier cosa que les relaje, que les tranquilice. Pero ni música con letra, ni cualquier cosa con palabras. Otra característica de este asunto es la postura. A esto lo denominamos asumir la postura.
Significa sentarse bien, derechos, relajados, con los ojos cerrados. A esto lo denominamos asumir la postura, que consiste esencialmente en sentarse en una silla, completamente derechos, poner las manos en el regazo, sin que se toquen, cerrar los ojos, respirar profundamente y oír la cinta. La cinta está completa. Lo único que tienen que hacer es ponerla, y les llevará a un estado de relajación profunda muy parecido a este, a un estado de relajación profunda. Mientras estén en ese estado de relajación, la cinta repetirá una serie de 10 afirmaciones, de 5 en 5. Y al terminar las 10 afirmaciones, les devolverá a un estado de plena conciencia. El proceso dura un máximo de 21 minutos. Muy sencillo. Es inofensivo. No les debe preocupar. Lo que es importante en cuanto a esta postura es que cuando estén sentados, estén bien derechos. Hay quien pregunta, ¿podría hacerlo antes de dormirme? Lo que sucede, si lo intenta en la cama o cuando está echado, es una de dos: se dormirá. Cuando se duerma, el mensaje dejará de penetrar en su mente subconsciente. O número 2, se sentirá tan relajado y repuesto que se despertará y no podrá conciliar el sueño. El mejor momento para hacer esto no es antes de irse a la cama, especialmente si padece trastornos del sueño. Muchas personas que han atravesado épocas de tensión en sus vidas han averiguado que, escuchando esta cinta, a veces 5, 6 o 7 veces al día, han sido capaces de tranquilizarse por completo, de superar el insomnio y de dormir profundamente por primera vez. Así que número 7, háganlo sin interrupciones. Vayan a un sitio donde puedan escuchar la cinta sin que les interrumpan. Si están cerca de un teléfono, quítenlo o váyanse a otro sitio. No hay nada peor que estar escuchando esta cinta y que de repente suene el teléfono o que entre alguien. A veces me preguntan, ¿la puedo escuchar en el coche? Yo contesto, sí, la pueden escuchar en el coche siempre que puedan conducir con los ojos cerrados. Me preguntan, ¿puedo escucharla mientras hago footing? Sí, si hacen footing con los ojos cerrados. Si tienen los ojos abiertos, y esto es muy importante, si tienen los ojos abiertos, están sometidos a tal bombardeo de estímulos visuales que no podrán entrar en el estado alfa. Así que esto es algo que deben recordar. No olviden, sin interrupciones. Escúchenla 2 veces al día, con el estómago vacío. No lo hagan después de haber bebido, no lo hagan después de haber comido y no lo hagan después de haber fumado nada que sea más fuerte que un cigarrillo. ¿Y qué es lo que sucederá? El proceso requiere 2 cosas nada más. Requiere disciplina, que es lo que la mayoría de la gente no tiene y es la razón por la que la mayoría fracasa, y requiere repetición. Es muy sencillo, repetición. ¿Qué sucederá? Pues bien, la primera vez que lo hagan notarán una profunda relajación. Muchas personas dicen que se relajan mejor con esta cinta que con cualquier otro procedimiento. Algunas personas han probado la meditación, han intentado muchas otras cosas. En segundo lugar, verán que en un espacio de tiempo muy breve, tras 2 o 3 días, se encontrarán mucho más tranquilos, más relajados, se sentirán bien en su piel. Verán que sus niveles de tensión han disminuido. Al cabo de una semana, la gente que les rodea notará la diferencia. Les dirán, ¿estás haciendo algo diferente? Al cabo de un mes, la gente que solo les conoce de pasada notará una diferencia en su personalidad. Un buen amigo mío, que es psicólogo, me dijo que el primer efecto que observó fue que antes se le producía una enorme tensión cuando conducía con mucho tráfico. Si iba conduciendo y alguien le cortaba el paso, o si se metía en un atasco, se enfadaba muchísimo. Lo que hacía era, se dio cuenta de que cuando escuchaba la cinta ya no se ponía tan nervioso, era sencillamente relajarse. Y se dio cuenta de que quizás se enfadaba, pero solamente durante unos segundos, y luego se volvía a tranquilizar. Así que es sanísimo. Por cierto, no se puede escuchar esta cinta y ser una persona tensa. Y bien, ¿a cuántas metas se puede dedicar? Graben su propia cinta y pueden trabajar en su cinta sobre 10 o 15 metas. Cuando escriban sus metas, lo que tienen que hacer es repetir al final de cada meta una afirmación positiva en el presente. Sí, estoy de acuerdo. O sí. Es verdad. Lo que esto hace es reforzar la afirmación y hacer que penetre más y más profundamente en el subconsciente. Por ejemplo, están escuchando una cinta y cierran los ojos y la cinta dice, «Usted se gusta incondicionalmente, ¿se gusta de verdad?» Ustedes contestan, «Sí, es verdad, sí, estoy de acuerdo». Cuando le dicen esto a su mente, están reconociendo ante su subconsciente que esta es una declaración verdadera. Recuerden, en la afirmación el efecto más potente sobre su subconsciente lo produce lo que ustedes se dicen y se creen. Si alguien les dijera, «¿Tienes buen aspecto hoy?», usted diría, «Sí, es verdad». Observen cuánto mejor se sentirían que si hubieran dicho, «No, no lo tengo, tengo un aspecto desastrado». Estén de acuerdo siempre, acéptenlo siempre. Número 11. Y esto es importante. Háganlo una y otra vez hasta que se convierta en un hábito. Plasmen sus afirmaciones. Escriban sus afirmaciones con respecto a sus metas.
Por ejemplo, si desean perder peso, pongan ahí su peso ideal. Si quieren aumentar sus ingresos, pongan ahí sus ingresos ideales. Si quieren modificar su temperamento, pongan ahí su temperamento. Si quieren administrar mejor su tiempo, pongan ahí administración de tiempo. Si quieren ser creativos, pongan ahí creatividad. Si quieren tener más energía, pongan energía. Si quieren dormir por las noches, pongan dormir por la noche. Cualquier cosa que deseen en la vida la pueden lograr utilizando este método y las instrucciones que les hemos dado. Si quieren grabar su propia cinta es muy sencillo. Elijan una obra musical relajante, pónganla en su tocadiscos. Pongan una cinta en un magnetófono separado y con la música en el fondo lean el guión que les damos con el programa y luego lean sus propias afirmaciones, repitiendo cada una 5 veces. Si lo hacen y después leen todo el guión, tendrán su propia cinta. Según vayan logrando sus metas, pueden grabar una nueva cinta. La cinta que les damos con este programa les puede durar mucho tiempo porque la hemos desarrollado a lo largo de años de experimentación con otras personas y hemos observado que las 10 metas grabadas en esta cinta son las 10 más importantes. Si utilizan este método de afirmación grabada en un plazo muy breve, observarán que se producen cambios en sus vidas, cambios en sus resultados, en su salud, en su temperamento, cambios en su personalidad. Y, repito lo que dije antes, nunca he puesto una meta en una afirmación grabada que no haya logrado precisamente en el momento oportuno, justo del modo oportuno. Y funcionará para ustedes como lo ha hecho para mí. Buena suerte.